Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Rodríguez Mi nombre es Tania Rico. y hoy vamos a presentarles un trabajo que hicimos sobre una enciclopedia llamada Sigma, el mundo de las matemáticas. En ese trabajo lo que hicimos fue leer sobre matemáticos trascendentales, como son Newton, Arquímedes, Descartes, Ramanujan y Gauss. Y vamos a contarles sobre nuestras impresiones sobre lo que trató cada capítulo. Bueno, primero vamos a hablar de Arquímedes. Arquímedes vivió más o menos 300 años antes de Cristo, en un pueblo llamado Siracusa. Siracusa en ese momento estaba a punto de ser conquistado por el Imperio Romano, pero Arquímedes se iba a encargar de, por decirlo así, de prolongar eso. ¿Cómo? Bueno, Arquímedes, usando todos sus conocimientos sobre geometría y sobre mecánica, ideó máquinas increíbles que podían mover los barcos con muy poco esfuerzo. Y también otra cosa fue que era que podía quemar los barcos usando simplemente vidrios, espejos y el sol. Lo que más me llamó la atención a la lectura fue una frase que dijo Arquímedes que mencionan que dice: si tuviera un punto de apoyo, movería el mundo. Esto habla de que el sistema de poleas era muy efectivo, podía mover casi cualquier cosa. Lo que me pareció a mí más impactante fue que en el último momento de su vida le dio más importancia a las matemáticas que incluso a su propia vida. Cuando el soldado lo mata, porque al pedirle que lo acompañe, él le contesta que acabará un problema de matemáticas y después ya lo acompañará. Esto sería lo que le va a causar la muerte. Bueno, el siguiente capítulo fue el de Descartes. Este capítulo, la verdad, se me hizo muy aburrido y muy técnico. Habla de los problemas básicos que podemos resolver usando simplemente círculos y rectas. Lo que considero más interesante del capítulo referente a la vida de Descartes fue esta frase que él dijo: espero que la posteridad me juzgue con benevolencia, no solo por las cosas que he explicado, sino también por aquellas que he omitido intencionadamente para dejar a los demás el placer de descubrirlas. Esta frase me llamó la atención porque Descartes dice que quiere que lo recuerden por las cosas que no ha explicado, y él, aunque ya las descubrió, nunca las publicó ni se las contó a nadie, porque lo que él deseaba era que los demás las descubrieran, porque para él fue un placer descubrirlas y entonces quiere que los demás también tengan ese placer. Vamos a seguir con el capítulo de Isaac Newton. Me pareció muy interesante porque no habla de Newton como siempre lo hemos visto, como sus inventos, sus descubrimientos. Habla de él como una persona, habla de cómo era él. Me impactaron mucho dos cosas: que no hablaba con mujeres. De hecho, investigué un poco y creo que murió virgen. Y la segunda fue que él era una persona muy neurótica, o sea, no socializaba. Y bueno, además, él veía todo como aplicaciones, tenía una gran intuición y la aprovechaba. Lo que me impactó fue que para ser un intelecto supremo, como lo llaman en el capítulo, el precio que tuvo que pagar fue muy alto. En el capítulo menciona que Isaac Newton era incapaz de tener amistad, amor, paternidad y muchas otras cosas. Y también mencionan que como hombre siempre estuvo solo. Esta situación es la que me parece impactante porque dice todo lo que tuvo que dejar para poder ser quien fue. El siguiente capítulo habla de Gauss. Gauss es considerado por algunos el matemático más importante de todos los tiempos. Él, cuando era niño, creció en una familia con un padre muy duro y que no podía ver a su hijo como un matemático. En cambio, su madre era una persona muy amable y comprensiva. El ejemplo a seguir de Gauss siempre fue su tío, que se dedicaba a hacer telas. Bueno, como lo menciona Gauss, era una persona muy inteligente. De hecho, se hizo muy famoso por la calidad de sus telas. Bueno, ya avanzando un poco en el tiempo, las características que tenía Gauss que lo hicieron ser tan importante y generar tantos avances en las matemáticas fueron su capacidad inmensa de concentrarse. Tenía una observación muy precisa, inventiva científica. Me pareció demasiado específico y un poco tedioso, pero hubo un dato que me llamó la atención, que fue que además de que fue un niño prodigio y se especializó en la teoría de números, existe un mito el que dice que Gauss presentó su primera obra maestra a la Academia Francesa de Ciencias, pero lo único que recibió fueron burlas.
Esto afectó tan profundamente a Gauss que a partir de entonces decidió publicar solamente lo que el mundo aceptaría que estaba por encima de la crítica. Y el libro menciona que si Gauss hubiera divulgado todo lo que en realidad él sabía, es muy probable que ahorita las matemáticas estuvieran adelantadas medio siglo o más de lo que están actualmente. Finalmente, vamos a hablar de Ramanujan. Él fue un matemático muy importante que nació a fines del siglo XIX. Lo que más me llamó la atención sobre él es que a él no le importaban las aplicaciones matemáticas, ni la física, ni la geometría, solamente estaba interesado en las matemáticas puras. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que decían que era amigo de los números. O sea, tenía tanto conocimiento sobre teoría de números que conocía miles de propiedades increíbles que a nadie más se le habían ocurrido antes. Por último, en el caso de Ramanujan, me parece interesante que a pesar de su humilde condición y la falta de educación, él tuvo numerosos y brillantes éxitos. Y una situación interesante también considero que es cuando Newman dice que las lagunas de su conocimiento eran tan asombrosas como su profundidad. Él se refería a que Ramanujan, por ejemplo, había encontrado por sí solo la ecuación de z, pero nunca había hablado de una función doblemente periódica. O sea que Ramanujan podía conocer lo más difícil pero desconocía lo más fácil. Después de leer esta enciclopedia, nos pareció que es un libro que tiene detalles muy interesantes de la vida de los matemáticos más importantes del mundo, que antes de leerla los desconocíamos. Consideramos que Newman luego explica detalladamente la vida de estos matemáticos en pocas páginas, y también algunos detalles que no nos gustaron fueron que el capítulo de Gauss es demasiado extenso y específico, y el capítulo de Descartes no es muy explícito. Pero en general creemos que esta enciclopedia nos sirvió para tener más cultura respecto a las matemáticas y toda su historia. Por último, queremos agradecer a nuestro profesor, el doctor Eliseo Sarmiento, por dejarnos actividades diferentes a lo que estamos acostumbrados en un curso de matemáticas. Y pues esperemos le haya gustado mucho al profesor y a toda la gente en general. Gracias por verlo.